Bueno, hermano, vamos a continuar con nuestro viaje y créanme que me ha parecido apasionante esta serie del Sermón del Monte, sobre todo por lo práctica que es. Hoy nos vamos a meter en el texto de Mateo capítulo 5, en algo que culturalmente es un dicho de esos coloquiales, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Es una cosa que uno dice normalmente, que en últimas hace alusión a ¿qué? A la venganza, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Lo que me hagan, yo se los hago, ¿cierto? El que me la hace, me la paga. A veces sí lo tienen más interiorizado, salió del corazón, les salió así del corazón. El que me la hace, me la paga, ¿cierto? ¿Ustedes creen que eso es una realidad cultural para nosotros? Sí, eso está metido dentro de nosotros, ese deseo de hacer justicia. Bueno, vamos a meternos a ver qué es lo que Jesús dice y enseña acerca de la ley que es conocida como la ley del ¿qué? A ver, yo escucho. La ley del talión. Muy bien. Ustedes, Mateo 5, sigan conmigo, versículo 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo, nuevamente esa fórmula, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Tal si oramos. Señor, aquí nos presentamos una vez más como arcilla en manos del alfarero. Queremos ponernos en tu torno para que le sigas dando forma a nuestra vida. Una forma como la de Jesús. Unos pensamientos como los de Jesús, unas actitudes como las de Jesús. Te suplicamos, Señor, que sigas transformándonos. Depura en nuestro corazón lo que hemos aprendido culturalmente, lo que ya está tan interiorizado que casi que actuamos por defecto de esta manera. Trae por tu Espíritu una convicción de pecado y llévanos al arrepentimiento, Señor, en las formas prácticas cotidianas en las que hemos pecado contra ti, pecando contra nuestro prójimo, cuando nos ha hecho mal. Pero especialmente te pedimos, Señor, que la forma que tomemos y que tome nuestra vida y nuestra forma de pensar y actuar sea, como dicen algunos autores, una vida cruciforme, en la cual el Evangelio le da forma a todo lo que hacemos, pensamos, decimos. Haznos como tú, Señor. Necesitamos con urgencia tu transformación y tu vida. Así que aquí estamos, Señor. Completa tu obra en nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que estamos en un patrón estudiando estos 6 mandamientos, un bloquecito de 6 mandamientos en el capítulo 5, desde el 21 hasta el 48. 5 mandamientos que Jesús hace esta fórmula. Ustedes escucharon, pero yo les digo. Y cada mandamiento lo hemos analizado en un patrón que tiene de la ley, como se ha entendido y como se ha dicho, una reinterpretación de Jesús que apunta más como cuál es el corazón detrás de la ley, qué es lo que hay debajo de, y en últimas una aplicación o una implicación de esto que Jesús está enseñando. Entonces, ley, corazón, acción, para que vayas viendo algunos de los títulos y tomes notas ahí en tu cuaderno. Vamos a entrar a la ley. ¿De dónde salió esa ley del talión?
Primero, para aclarar, la Biblia no habla de una ley del talión. Es decir, eso es un nombre que se acuña mucho más tarde. Pero sí aparece literalmente esta ley de ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde aparece? Si ustedes van por allá al libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 24, van a verlo muy claritico. Cuando una mujer en embarazo salía herida en una riña y su vida estaba en peligro, entonces ahí es donde aparece ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, aparece una y otra vez. Después esa misma ley o ese mismo principio se repite por allá en Levítico 24:20, cuando alguien lesiona a su prójimo y le dice, ¿qué va a hacer? La misma ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. O en Deuteronomio 19:21 aparece la misma idea, pero ya cuando alguien está presentando un testimonio falso contra otra persona, si se descubre que esa persona estaba testificando algo falso, se le va a dar ojo por ojo y diente por diente, según lo que quería que se le hiciera al otro. ¿Qué era lo que implicaba esta ley? En última, la ley implicaba infligir el mismo daño o el mismo perjuicio que se había recibido a la persona que lo había hecho. Hágale exactamente lo mismo. Pero lo difícil para nosotros acá es que esto es una ley del Señor. Entonces, ¿quién la dio? Dios mismo. ¿No les parece eso como conflictivo? O sea, la ley del talión, como la conocemos, viene de Dios. Sí, yo sabía que era verdad. Pues no. ¿Por qué manda Dios algo que a nosotros nos suena tan vengativo? ¿Será que avala Dios la venganza? Y aquí es muy importante entender el contexto de la ley, como lo hicimos hace 15 días, les estaba explicando un poquitico cuándo aparecen estas leyes. Recuerden que el rol que tiene la ley de Dios en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, es ayudarle a una nueva nación, Israel, a poder regular el pecado en medio de ellos, de manera que ellos puedan reflejar el ser un pueblo santo al Señor. Así que las leyes que Dios les ha dado tienen el propósito de regular y contener los efectos de la caída en la sociedad. El propósito no era la venganza, sino que el propósito era el castigo, cómo hacer justicia sobre un crimen que se había cometido con el fin de evitar que se diera una escalada de violencia y de venganza. Es decir, uy, usted me sacó un ojo, pues entonces ahora sí le voy a partir toda la cara. Porque en últimas, Dios dice, mira, la consecuencia o el pago, la retribución exacta de este mal tiene que ser proporcional a lo que se haya hecho. Eso por un lado. Pero por el otro, en últimas, al poner una ley tan dura de que si le sacas un ojo al otro, te lo van a sacar a ti, en últimas eso imprimía en la sociedad un temor para evitar llegar a esas consecuencias. ¿Me entienden? Entonces, la ley del Señor está puesta para regular, para contener, para proteger. No es que Dios esté validando la venganza, sino que en últimas era un aspecto jurídico para poder regular una sociedad. Ahora, nosotros tenemos de alguna manera una ley del talión. Nuestros abogados de cabecera pueden validar que nosotros, por cada agravio o daño que hagamos, por cada crimen que se comete, hay un castigo, hay un juicio, ¿cierto? Hay una compensación que se tiene que dar. Algunas veces con cárcel, algunas veces con trabajo social, algunas veces monetariamente, ¿sí? Pero en últimas es este mismo principio de que cada crimen, que cada crimen o error o falla contra el prójimo debe ser regulada. Entonces hay una compensación. Eso es lo que aparece en la ley de talión. Para que después no digan que no, Dios avala la venganza. No es así. Dios estaba regulándola a través de la proporcionalidad en el daño que se le infligía a la otra persona. Ahora, con el tiempo, los fariseos y maestros de la ley habían tomado este mandamiento, ¿cierto? Que era un principio de retribución en el gobierno civil y lo convirtieron en una obligación personal. ¿Qué quiere decir?
que si me saca un ojo, pues yo se lo tengo que sacar. ¿Sí? Entonces ya se convirtió en una ley de venganza. Yo hago lo que a mí me hagan. El que me la hace, me la paga. Y ahí es donde Jesús entra a frenar un poquitico las expectativas y las interpretaciones de esos checklists. Y decía, no. Fíjate que es que no es un tema de que te vengues, era un tema para contener el pecado, pero va a mostrar un camino más excelente en su enseñanza hoy. Algunos afirman, algunos comentaristas dicen que las prácticas de los fariseos llegaron a ser más como que ¿hasta qué punto me puedo vengar sin quebrantar la ley? En últimas, ¿cuánto es lícito, cuánto me es lícito desquitarme de esta sin pecar? ¿Sí? Eso era lo que de alguna manera querían hacer. La ley del talión, como ustedes han afirmado, es algo que nosotros tenemos hoy en día. Casi que por inercia. Uno le hierve la sangre cuando alguien le hace un mal. Como diría un pastor muy conocido por todos nosotros, golpe con golpe yo pago, beso por beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Pastor López, ¿sí? La tenemos ahí. Ahora, Pastor López la entendió muy bien y creo que descifró muy bien cómo vivimos nosotros culturalmente. Golpe con golpe pagamos y beso por beso devuelvo. Al que nos hace el mal, le respondemos con el mal. Y al que nos hace el bien, ¿cierto? Tratar de ayudar, de bendecir, de apoyar, ¿cierto? Uno es querido, uno hace esa retribución, pero es de las dos cosas, tanto del mal como del bien. Pero ¿qué hay detrás de este patrón cultural? Sino otra cosa más que hacer justicia como por mano propia. Pero yo quisiera que analizáramos un poco de dónde viene y por qué es que nosotros de manera tan natural obramos de esa manera. Cuando alguien nos hace mal, nosotros buscamos la manera de responderle. Y de hecho se siente uno muy frustrado si uno no se puede sacar la espinita. ¿Cierto que sí? Es impresionante. Pero ¿de dónde viene? Porque obviamente Jesús nos dice, no, ponga la mejilla, pero si no entendemos de dónde viene eso, va a ser muy difícil poder responder y hacer lo que Jesús nos está pidiendo hacer. Yo tengo una teoría, desde las Escrituras, de por qué nosotros tenemos este patrón de hacer mal por mal. La primera, son como dos grandes problemas que identifico que la Biblia nos diagnostica. El primero aparece por allá en Mateo 7, versículos 3 al 5. Ustedes recuerdan ese texto de ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Recuerdan ese texto? De entrada Jesús diagnostica algo en el ser humano. El ser humano tiene una increíble capacidad de ver pequeñas astillas en los ojos ajenos. Y una increíble incapacidad para pasar por alto las vigas que tienen los suyos propios. ¿Sí? Entonces, primero, nosotros tenemos una facilidad para ver los errores del otro, pero no ver los nuestros. ¿Qué produce eso? Que en últimas uno siempre se sienta mejor que el otro. Entonces, lo que el otro hace no es tan grave como lo que yo hago. Yo nunca haría eso. Y el otro problema que acompaña esta realidad aparece por ahí en Mateo 18, cuando habla de la parábola de los dos deudores. Y para quienes de pronto no están familiarizados con la parábola, es este hombre que le debía un dinero al rey, una cantidad exorbitante, y el rey le dijo, venga que usted no me pagó, venga va para la cárcel hasta que me pague todo, y el hombre, no, por favor, ayúdeme, ¿cierto? Tenga misericordia de mí, pide compasión, y el rey dice, bueno, le voy a perdonar pues esa deuda, que era enorme. Y el hombre sale de la corte, se limpia las rodillas después de estar ahí llorando, y va y mira a uno, ve, este me debe un poquitico, y lo coge y lo apercuella por allá hasta que le pague, y como no le puede pagar, lo mete en la cárcel. Y aquí está el otro problema.
Entonces, primero vemos astillas rápido y obviamos vigas, eso nos hace sentir un poquitico mejores que los otros, pero el otro gran problema que siento que tiene que ver mucho con este tema de hacer justicia por mano propia y de vengarse con el mal que me hace el otro, es que nosotros, como en la parábola de los dos deudores, solemos clamar por compasión cuando nosotros metemos la pata, pero exigimos justicia cuando el otro la hace. Es decir, nosotros nos sentimos con el derecho de actuar así en medio de nuestras heridas, en medio de mi herida, cuando alguien me dañó. Se tiene que hacer justicia. Pero cuando nosotros somos los que herimos, ¿qué es lo que buscamos? El perdón, ¿cierto? Que nos extiendan misericordia, que quiere decir que nos den algo que nosotros no merecemos, que no nos traten así como merecemos ser tratados. ¿Ven el problema? De fondo en nuestro corazón, por el pecado, ve rápido el mal del otro, obvia el de uno, se siente mejor y en últimas, cuando mete la pata y se da cuenta de ella, uno pide por compasión, pero justicia para el otro. ¿Ven el círculo de por qué es que actuamos así? Ahora, aquí llega Jesús a hablarnos de el corazón de la ley. Versículo 39 en la parte B. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. ¿Qué es eso de resistir? Literalmente es oponerse, dice el término, o mantenerse firme en contra de, oponerse en contra de él. Básicamente es una actitud hostil contra la persona que me hizo el mal. Parece que en este punto Jesús es consciente de que no se están sacando los ojos por ojos y los dientes por los dientes. Pero sí que hay una actitud del corazón con respecto a la persona que obró mal contra mí. ¿Qué es qué? ¿Sí entiendes? Lo hago a un lado. Soy hostil. Es un oponente. Ahora se ha caracterizado por ser mi enemigo. Jesús les dijo, yo les digo, no resistan, no se opongan, no sean hostiles a la persona que les ha hecho mal. Si alguien te hace mal, no te opongas a él. Pero es muy raro porque habla de oposición. Y hay algo aquí en la nueva versión internacional que obvían en la traducción, que quizás en la Reina Valera que algunos tienen, o la Biblia de las Américas que ustedes tienen, se van a dar cuenta que hay una conexión que dice, yo les digo, no resistan al que hagan mal, antes bien, o en cambio, muestra como una forma diferente de actuar, aclarando que en lugar de resistir al que te hacen mal, tú tienes que vivir un estilo de vida completamente diferente, que actúas de una manera distinta, una manera que, como vamos a ver más adelante, como que muestra humildad, amor, compasión, servicio a aquella persona que te hace mal. Parece que dentro de los judíos, ellos habían validado la idea de que el que hace el mal, bueno, está bien, que no me la pague, pero que no me busque. ¿Sí? Hay que lo vea en necesidad. Ojalá se esté muriendo de hambre para que venga a pedirme algo. ¿Sí? Lo debe ver rogando. En últimas, había una tendencia a no ejecutar la venganza, pero sí en el corazón albergarla. Y nace aquí ver cómo Jesús nuevamente, como ha hecho con todos los mandamientos, nos empieza a levantar la vara y la levanta más y más y más. Porque entonces aquí nadie se puede escurrir tan fácilmente diciendo, ay no, yo no me vengué, solamente le dejé de hablar, ¿sí me entiendes? Pero yo no me vengué. Jesús lleva como siempre las implicaciones de esto mucho más allá. Y les dice, mira, no es solamente que no tomes venganza, es que no albergues ese sentimiento en tu corazón. Que no trates a la otra persona como un enemigo, como un oponente. Porque de alguna manera nosotros hemos llegado a un punto cristianizado de esta práctica.
vemos al que nos hizo mal, porque nos estafó, nos dañó, nos insultó, hizo un chisme, lo que sea. Y uno dice, pues bueno, no me voy a vengar, porque la venganza es del Señor. ¿Será eso el camino que Jesús está diciendo acá? No, no. La actitud es totalmente contraria. Lo contrario a oponerse, ¿saben qué en contra qué es? Aceptar, someterse, acceder, tener una posición abierta a. Eso contrasta la amargura y el odio y el resentimiento y la maldad que se alberga contra aquel que nos hizo mal a nosotros. ¿Qué nos está pidiendo Jesús entonces? ¿Cuál es el corazón? Que nuestro corazón esté sano con respecto a alguien que nos ha hecho algún mal, que ha generado heridas en nuestra vida. No es solamente que te separes de él y no tomes venganza, y tampoco es que salgas terminando un conflicto diciendo, pero la justicia es del Señor. Tampoco. ¿Qué es lo que busca Jesús en el fondo? Que nosotros seamos capaces de perdonar. Al punto que podemos ver a la otra persona no como un enemigo, no como alguien que no le vamos a dar nada, sino como alguien a quien, como vamos a ver en la siguiente predicación, aún estamos dispuestos a amar y a orar por él. ¿Ven? Ahora, esto me parece que es muy importante traerlo y como explotarlo en todos los escenarios en los que un odio se puede albergar. En el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, en casa, con los hijos, con los padres, entre esposos. ¿No les parece que nosotros tenemos muy interiorizado este patrón de pagar mal por mal? Si me grita, grito. Si me pega, pego. Si me dan, doy. Y si no me dan, no doy. Si son generosos, soy generoso. Si no son, no lo soy. Es increíble, ¿no? Analiza todas tus relaciones. Es impresionante ver eso. Cuán arraigado está la ley del talión en nuestro corazón. Y por eso quiero traerla, y aunque pienses en este momento, cuando piensas en retribución o retaliación más bien, ¿quién se te viene a la cabeza? ¿Qué relación cortaste? ¿O qué relación está fracturada? Porque tú no vas a dar tu brazo a torcer. Créanme que sigo pasando constantemente por este camino. No creo que esto sea algo que tú chulees y digas, bueno, ya ya lo pasé, listo, siguiente. Creo que es algo que en tu corazón, así como en el mío, constantemente necesitas aprender a liderarte, pastorearte, llevarte al arrepentimiento y llevarte a una vida que glorifica al Señor. Y en este punto creo que todos nosotros hemos de arrepentirnos delante del Señor. Porque no es ese principio de vida, si tú no seas de esos que devuelve el mismo golpe, pero simplemente corta las relaciones. No es el camino que Jesús quiere para ti y para mí. Ahora vamos a ver cuál es la implicación de lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿cómo vivimos esto? ¿Esto qué fruto debe producir en nuestra vida? Viene esta implicación, versículo 39 en la segunda parte. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguien te pone pleito, que básicamente el término es como que presenta una demanda legal contra ti para quitarte una camisa, cosa que es algo extraño, déjale también que se lleve la capa. Y si alguien te obliga a llevarle una carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora es muy importante para entender la implicación, el contexto. Recuerden que el contexto de todo lo que está diciendo Jesús no es solamente algo que se aplica de manera general, sino que está aplicándola de manera muy específica y particular a alguien que te ha hecho mal.
el punto que Jesús está señalando acá es entonces como que cuál debe ser la actitud, más que la acción, la actitud que yo debo tener como un seguidor suyo, que son aquellos que están escuchando el Sermón del Monte en este escenario. ¿Cuál es la actitud que yo debo tener frente a alguien que me ha ofendido y que me ha hecho mal? ¿Qué debo hacer? Si ustedes ven la lista que acabamos de leer, hay 5 cosas que Jesús muestra. 5 cosas que Jesús muestra. Y de hecho, podríamos como dividirlas en 2 tipos de ofensas o en 2 tipos de situaciones. Una situación es cuando una persona te está ofendiendo, cuando te golpeó, cuando te demandó o te está obligando a llevarle la carga. Otra situación es cuando el ofensor te está pidiendo algo o te está pidiendo algo prestado. ¿Cierto? Son 2 realidades distintas. Una es cuando te ofendieron, ¿cómo actúas? Pero cuando el ofensor viene a ti pidiendo ayuda, ¿cómo actúas? Y vamos a estudiarlo un poquitico. Si alguien te golpea, dicen los comentaristas que en últimas no se refiere como a una cosa de que están en una guerra de puños pues y se encendieron ahí una pelea. No se trata de eso. La cachetada era como una ofensa, era la peor ofensa que se puede hacer sobre una persona. Entonces se entiende más como un insulto. Cuando alguien te insulta de una manera tan ofensiva, ¿tú qué tienes que hacer? Pon la otra mejilla. En última, Jesús está utilizando algunas figuras para ayudarnos a entender que la actitud, cuando alguien me ofende a mí, ha de ser una actitud de humildad. Lo primero que Jesús nos dice es que nosotros no nos enganchamos con las ofensas que nos hacen. Ay, pero es que me dijo no sé qué, pero es que si viera cómo me trató, entonces uno empieza a responder. La actitud de aquel que está siguiendo a este maestro es una actitud de uno que calla con humildad. Ese es el sentido de poner la otra mejilla, de callar con humildad. Uy, no, pues quedó muy difícil. Básicamente lo que veremos en los capítulos hacia adelante, que Jesús va a vivir una y otra vez cuando le dicen borracho, cuando le dicen que es un hijo por ahí de dudosa reputación, cuando lo insultan, Él no se conecta con nada. No se conecta con nada. Si golpean, ponen la otra mejilla. Ahora, el que te demanda, déjale que se lleve la capa. Bueno, hay varias leyes con respecto al tema de la capa, que uno no podría quitarle la capa a un hermano y dejar que pasara la noche sin ella, porque viviría mucho frío y quedaría sin abrigo, y esa persona clamaría al Señor y el Señor haría justicia. Entonces, hay unos términos legales acá, pero en últimas, ¿cuál es la actitud que debe tener un creyente cuando alguien entra en un pleito legal contra él? Pues también se lo monto. Me puso abogado, entonces también le monto abogado. Bueno, Pablo amplía un poco más el tema de que los creyentes no deberían ir a una corte. No sé si tú sepas eso. Pero un pleito entre creyentes nunca debería llegar a una corte. ¿O acaso no hay sabiduría entre ustedes para juzgar esos casos? Dice Pablo. Pero la actitud de alguien cuando otro le está demandando, nuevamente, no es responder igual. Encontrar otro camino. Como dice el Señor, vencer el mal con el bien, dice el 1 de Pedro. Pero ¿qué del que te obliga a llevarle una carga? Y eso como de qué sale, es como que lo están explotando o qué. Culturalmente, el ejército romano tenía la posibilidad, ¿cierto?, de exigir a los judíos que estaban subyugados, ¿cierto?, bajo el imperio romano, de pedirles que llevaran la carga 1 kilómetro. Y eso se sentía como algo ofensivo, porque recuerden que el ambiente de los judíos era un ambiente de liberación. Ellos se sentían ofendidos de que ellos les tuvieran como un imperio encima que los está subyugando constantemente. Así que el hecho de cargarle al que me está oprimiendo la carga durante 1 kilómetro era una cosa sumamente horrible para mí. Pero Jesús dice, si alguien te pide que le lleves 1 kilómetro, ¿cuál debe ser la actitud tuya? Llévalo 2. ¿Pero ustedes creen que es llevarlo 2 así? Bueno, son 2.
Recuerden, el punto es el corazón. Y ahí es donde es tan importante esto. Mira, no te conectes con el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Eso es un principio bíblico. ¿Quieres vencer el mal de otra persona? Vénselo con el bien. Pero mis hermanos, ¿qué nos podría ayudar a cambiar? Porque yo sé que si dejamos esto acá, quizás uno pueda alegar como culturalmente dice, no, ustedes han escuchado cuando hay pleitos o que hay un exceso contra una población o contra una situación en particular, dicen, no, es que necesitamos más, en la sociedad necesitamos más ¿qué? Más tolerancia. ¿Sí? Y eso es un eslogan, es que necesitamos más tolerancia, tolerémonos más los unos a los otros. Pero no es verdad que uno dice, sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso, deberíamos tolerarnos más. El discurso te llega hasta que te la hagan a ti, ¿o no? El discurso nos llega hasta que nos la hagan a nosotros. Hasta ahí llegó la tolerancia. No, pero es que este me estafó, me tumbó 10 millones. ¿Cómo que lo traté así como... O este me chocó el carro, o este me insultó, o este hizo que me echaran del trabajo. ¿Cuál tolerancia? Entonces no es solamente una cosa de salir de acá, como que bueno, sí, debo no solamente no vengarme, sino que no debo albergar odio en mi corazón contra esa persona, como si fuera un oponente mío. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago cuando eso pasa no con alguien afuera, cuando eso pasa en la casa, en el matrimonio, cuando eso pasa en la iglesia, donde las relaciones son tan constantes y las heridas son tan constantes? ¿Yo cómo hago? Y ahí es donde he estado hablando con algunos de las oraciones de los matrimonios. Dame paciencia, Señor, dame paciencia, ¿cierto? Pero la verdad, no creo que es algo que el Señor solamente te deba dar. Yo creo que es algo que tú y yo tenemos que entender primero. ¿Qué necesitaría para que mi corazón actuara de una manera más como la de Jesús? Recuerden esto, ahorita hablamos que el problema arrancaba en nosotros, no solamente en la cultura, sino en nosotros. Vemos con rapidez el error del otro y lo vemos grandísimo. Y obviamos nuestros propios errores, lo que nos hace orgullosos y pensamos que nosotros sí estamos en lo correcto y que nosotros somos mejores que el otro, que nosotros no haríamos nunca lo que el otro nos hizo. ¿Sí? Nos creemos que estamos súper bien. Nuestro sentido de autojusticia es altísimo. Y el otro gran problema que tenemos es que cuando, por azares del destino, si accedemos a reconocer que metimos las patas, pedimos misericordia para nosotros, pero justicia para el otro. ¿Sí? ¿Qué podría darnos entonces objetividad? Porque si se dan cuenta, es una distorsión muy interna que tenemos. Mi propuesta es que uno necesita unas nuevas gafas para ver la vida, especialmente unas nuevas gafas para uno verse a uno mismo. Porque nosotros nos vemos mejores, más merecedores y con toda razón nos sentimos con más justicia y con más derecho de hacer justicia sobre la vida del otro. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que nos da esa lectura? El espejo al que nos miramos. Por eso yo siento que lo que primero necesitamos hacer para transformar este patrón en nuestro corazón es mirarnos frente a un nuevo espejo. ¿Sí? Y aquí el espejo que quiero en el que tú y yo nos miremos. Mira a la cruz. Mira a la cruz.
Porque cuando tú ves la cruz, eso te dice muchas cosas. De hecho, quiero que hagamos el ejercicio. Al ver la cruz, imagínatela. Imagínate al Señor colgado en ese madero, aporreado, golpeado, en silencio, entregando su vida por ti. Cuando tú ves eso, ¿qué es lo que eso dice de ti y de mí? Que no merecemos. ¿Qué más nos dice de nosotros? De cómo somos. Somos pecadores. ¿Qué más nos dice? Orgullosos. Culpables. Ahí falta amor. Nosotros asesinos. ¿No les parece que vernos a la luz de una vara diferente, la vara a la que nos debemos medir, que es la del Señor, vernos a la luz de la cruz, nos ayuda mucho en nuestra humildad? Porque la cruz me recuerda que yo soy un pecador, que yo necesitaba un Salvador. De hecho, que estoy tan fregado en la vida con este pecado, que ni mi mejor esfuerzo podría hacer que Dios me considerara como que, bueno, este sí pasó. Así que nada, ni nuestros mejores esfuerzos, esos son como trapos de inmundicia delante del Señor. Porque en su santidad, mi moral no es suficiente para eso. ¿No les parece que mirarnos a la cruz nos dice, oye, yo no fui tratado como yo merezco ser tratado? A mí se me dio algo que yo ni siquiera le pedí, Él lo hizo voluntariamente, por iniciativa propia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. No fue que nosotros se lo pedimos, Él dio el primer paso. La reconciliación fue del ofendido hacia el ofensor. ¿No les parece que mirarnos hacia la cruz como que le da una nueva perspectiva de cómo somos realmente nosotros? Claro, al mirarnos a la cruz ya no vemos las vigas, ya no vemos las astillas en ojos ajenos, sino que empezamos a ver que nuestro pecado sí es como una viga. Al mirarnos a la cruz ya no nos sentimos tan buenos, sino que nos hace más humildes en entender que realmente estábamos muy fregados. El mirarnos a la cruz nos dice que nosotros fuimos tratados con compasión, que no solamente somos llamados a pedir compasión, sino también ¿a qué? A otorgarla. Cierto que al vernos a la luz de la cruz no somos ni tan buenos, ni tan merecedores, ni tan dignos de que se nos trate con justicia. Porque mis hermanos, si tú y yo no logramos vernos a la luz de la cruz, va a ser muy difícil que actúes de una manera distinta. Porque la cruz te da humildad. La cruz te recuerda quién eres, no quién fuiste. No es que yo era un pecador, no, recuerda que el Señor te sigue perdonando. O es que ya estás libre de pecado y eres un cuerpo glorificado. Si hay alguno me dice, para que me cuente el secreto. Pero ¿es cierto que seguimos pecando? Y su gracia se sigue exhibiendo, su paciencia sigue estando sobre nosotros, su misericordia dándonos cosas que nosotros no merecemos, como dice el pastor Ronald, que me encanta. Dice, Ronnie, ¿cómo estás? Bueno, mejor de lo que merezco. Eso es una comprensión muy linda de la vida. Puede ser lo que sea que esté pasando en mi vida, pero estoy mucho mejor de lo que yo merezco ser tratado por el Señor. Por eso mi invitación para ti, si tú estás luchando, si tú sientes que tú tienes ese tipo de corazón como el mío, ¿cierto? Como el mío de Jonathan Calle, que eso prende en segunda, eso es chispita, ¿sí? Le pueden preguntar a mi esposa, que ella me conoce más. Eso es chispita, ¿sí? Para responder mal con mal. Y no es sino que alguien se me atraviese manejando para que salga un sicario que tengo adentro. Es decir, es una vaina fea. Es decir, es que es así, es muy inmediato. No crean que yo un cuerpo glorificado. Es decir, yo digo a mi esposa, yo decía, uy, no, linda, siquiera que el Señor me redimió porque bendito sea el Señor.
yo sería muy malo. Sería muy malo. Pero en últimas, cuando alguien me ofende, ¿saben qué es lo primero que yo recuerdo? Cuando tengo lucidez del espíritu, cuando no, muchas veces peco por semanas, albergando odios en mi corazón. Pero ¿saben qué es lo que el Espíritu Santo trae siempre a mi mente? El espejo donde debo mirarme. Mira la cruz. Y ahí esta frase que nos regaló el pastor Eleazar, que me parece tan apropiada y la he sentido con mucho valor en ella, en la cotidianidad de mi vida, es que implica tener a Jesús y la cruz en medio de nosotros dos. Que implica tener al Señor colgado en un madero, entregando su vida entre alguien que me dañó y yo. Entre alguien que me engañó y yo. Entre alguien que me hace la vida imposible y yo. ¿Qué hace esa cruz en medio de esta relación? Porque seguramente si eso empieza a entrar en tu matrimonio, si eso empieza a entrar en tus relaciones laborales, si eso empieza a entrar dentro de la iglesia, va a haber una forma muy distinta de actuar, ¿cierto? ¿Qué implica el Evangelio en medio nuestro? ¿Qué tal si tomamos un momento y oramos? Y quiero que traigas a tu mente esas personas o esas relaciones que tú sabes que hoy le cae el guante. Le cae el guante. Porque el Espíritu Santo es así, nos la trae. Quizás es tu cónyuge y has estado en ese vicio de pagar mal por mal y en esa rueda tan destructiva en la que entramos en los matrimonios. Quizás es un compañero de trabajo, un jefe, que te está poniendo a caminar una larga jornada, te está haciendo una vida imposible, está actuando de manera injusta contigo. Quizás es alguien que te debe, alguien que te dañó, te agravió, alguien que te está poniendo pleito. Y me gustaría mucho que tomaras este momento para tú mismo pedirle al Señor: Señor, déjame verte más a ti. Ahora entiendo que yo no necesito pedirte más paciencia. Yo necesito pedirte que me ayudes a verme como yo realmente soy. A verme a la luz de la cruz. Yo no necesito más paciencia, yo necesito más humildad. Yo necesito más gracia. Yo necesito más compasión. Y aún si sabes que esto sí es una marca que de hecho otros te han dicho, es que tú siempre actúas así, tú eres muy rencoroso, tú eres muy vengativo. Toma este tiempo para ir al Señor y pedirle perdón, porque has pecado contra el Señor. Como ese hombre de la parábola del rey y los dos deudores, tú has salido a percollar a otros, cobrándole sus cosas, y no dándote cuenta de la gracia que ha sido derramada sobre ti. Piensa en esas personas que te está haciendo bastante difícil amar. Y pídele al Señor que ponga su cruz en medio de ti y de esa persona. Y que te ayude a entenderte. Y entender qué fue lo que pasó en ese madero para el perdón de tus pecados. Una iniciativa del ofendido para reconciliarse con el ofensor. Que no fuiste tratado como mereces ser tratado. Que por gracia has sido rescatado por medio de la fe. Que esto no es algo de tus obras, sino que es un don de Dios. Que nadie se puede jactar de eso, nadie se puede enorgullecer de eso.
pídele que cada vez más eso, que transforma tu vida, que llena tu vida, sea lo que puedas empezar a otorgar. Y si hay algo que para ti es muy difícil, porque ha sido una ofensa que tú consideras que es algo muy grave, tú puedes acercarte al Señor. Pídele que te ayude. Él sabe de primera mano qué es ser tenazmente ofendido. De hecho, algunos sé que caminan para otorgar gracia y amor a personas que saben que los van a herir otra vez. Saben que quizás la persona nunca va a cambiar. Saben que te van a continuar dañando e hiriendo. Y tú puedes acercarte hoy a tu Señor. Él sabe eso. Él entregó su vida por personas que no querían ser salvadas, como nosotros, que constantemente pecamos, somos tercos de corazón y erramos. Así que Él sabe cómo ayudarte. Clama a Él y Él te va a ayudar. A vencer el mal con el bien. Como nosotros fuimos ganados por su bien, a pesar de nuestro mal. Ayúdanos, Señor, por favor. Danos esa gracia de poder ver cada vez más la cruz. Y haz que tu Espíritu traiga esa conciencia de nuestro corazón cuando nos estamos apartando la vista de ti para ver al otro o para vernos a nosotros mismos. No permitas que miremos a otro lado, sino solamente a la cruz. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor a perseverar en esta forma de vivir tuya que cambió nuestra vida, creyendo que ese es el camino irónico del reino de los cielos, que el mal se vence con el bien. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.